Hola, estimado estudiante de octavo grado. Bienvenidos a una clase más de matemática. En esta ocasión vamos a estudiar la página 145 del libro de texto. Corresponde a la clase 2.1 de la unidad número 7, volumen del prisma y del cilindro. El problema inicial que se nos plantea nos dice lo siguiente. Observa las siguientes situaciones, luego contesta. Número 1. Con cubitos de 1 centímetro cúbico, los cubitos de 1 centímetro cúbico son cada uno de estos elementos que componen a esta figura. Se forma una base como se muestra, es decir, aquí si observamos han colocado cubitos y han hecho una base. La pregunta es, ¿qué sólidos se obtienen si se apilan 4 bloques? Es decir, si nosotros colocamos uno sobre otro. Observemos acá que esta base que se ha considerado en este extremo tiene 5, en este otro tiene 3 y hacia arriba tiene solamente 1. En el literal B me pide que deduzca el volumen del sólido formado. En el número 2 me dice que se tiene un disco de radio 3 centímetros. El disco es como una moneda de esta forma. 3 centímetros va a ser su radio. Y la altura, es decir, que el grosor de esta moneda o de este disco es de 1 centímetro. La pregunta es, ¿qué sólido se obtiene si se apilan 5 discos de estos cada uno? Y que se deduzca el volumen del sólido formado. Te invito a que tú intentes resolverlo. Si tienes algunos cubitos o alguna forma en cómo representar a cada uno de estos elementos, te invito a que tú lo hagas para que de esa forma puedas observarlo cómo se va haciendo. De la misma manera, en el caso de los discos, vamos colocando un disco sobre otro y tú tienes que deducir qué es lo que se obtiene. Una vez que ya lo tienes, compara los resultados propuestos en el libro. Veamos. Lo primero que me preguntan es que qué sucede si yo apilo 4 bloques de esto y nos fijamos que se obtiene un prisma rectangular. Se recuerdan de lo visto en séptimo grado en las clasificaciones de la figura, y una de ellas era el prisma, y si la base tenía un rectángulo entonces se llamaba prisma rectangular. ¿Por qué? Porque es como que a esta base nosotros coloquemos otras 4 más arriba, y lo que se nos forma es esta forma de esta figura que vamos a llamar prisma rectangular. Ahora en el literal B nos piden encontrar el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Bueno, el volumen es lo que ocupa o todo el espacio que abarca un cuerpo. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer nosotros es considerar cuánto es la medida del volumen de la base. Y si nos fijamos, un centímetro cúbico es un cubito. Entonces, en 2 cubitos van a ser 2 centímetros, en 3 van a ser 3 centímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, el volumen de la base son 15 centímetros cúbicos. Entonces, como cada uno de esos elementos son de 15 centímetros cúbicos, en este caso, entonces, al sumar o al considerar la altura, o en este caso que son 4 veces porque se han apilado 4, entonces sería 15 por 4. Acá se considera 15 centímetros por el hecho que solo se multiplica el 5 de este lado por 3 de este lado, sin considerar la altura. Pero cada una de la base tiene 15 centímetros cúbicos, pero solo considerando los elementos de cada uno de ellos serían 15 centímetros cuadrados por 4 centímetros, que es la altura. Por lo tanto, el volumen va a estar dado de esta forma y en ese caso serían 60 centímetros cúbicos el volumen total. 60 centímetros cúbicos.
en el ejercicio de literal, en este caso el 2, si nos fijamos al poner, a veces no sé si ustedes han hecho colocar una moneda sobre otra. Si nosotros colocamos una moneda sobre otra, se nos forma una figura redonda que le vamos a llamar cilindro. Ahora, el volumen de este cilindro, ¿cuánto es? Bueno, si tomamos en cuenta el área, en este caso, de la base, en este caso el área de la base sería, recordemos que es pi por radio al cuadrado. Entonces, si este tiene el radio es 3 centímetros, entonces quiere decir que va a ser pi por 3 al cuadrado centímetros. No, 3 centímetros cuadrados, que eso sería igual a 9 centímetros al cuadrado, 9 pi centímetros cuadrados. Entonces, cada uno de estos elementos va a tener 9 pi centímetros cuadrados. Ahora, como me están pidiendo que cuál sería el volumen si apilo 5 de ellos, entonces este sería 9 pi centímetros cuadrados por 5. ¿Por qué? Porque voy a tener 5 veces la misma área. 5 veces la misma área que tenía al principio. Y esa sería la forma para poder obtenerlo. Vamos a decir entonces que en este caso el cilindro va a ser un sólido limitado por dos caras circulares, una de arriba y otra de abajo, y por una superficie curva. La superficie curva le vamos a llamar cara lateral y las dos caras circulares le van a llamar las bases respectivas. Entonces, en conclusión, vamos a decir que el volumen de un prisma es el área de la base por la altura, es decir, multiplicar este por este, porque son 15, 5 por 3, 15, y lo pudimos contar cada uno de los cubos, que sí en realidad eran 15, y el área de un círculo de radio R, que está dado por pi radio al cuadrado, que era lo que mencionábamos aquí, nos sirve para poder encontrar el volumen de el cilindro. Entonces decimos, se deduce que el volumen del cilindro se obtiene de una manera análoga al volumen de un prisma, es decir, el volumen de un cilindro es igual al producto del área de la base, que es este, por su altura, y esa sería la forma como lo vamos a calcular. En los ejemplos nos piden que observemos la siguiente secuencia de cuerpos geométricos y contestemos a qué figura plana se aproxima la base del prisma cuando se aumenta el número de lados. Si nos fijamos, este es un prisma triangular, solo tiene su base 3 lados. Este es un prisma cuadrangular, vemos que tiene 4 lados. Este es un prisma pentagonal, tiene 5 lados. Este es hexagonal, tiene 6 lados. Este en este caso va a ser octagonal, prisma octagonal. Y así observamos que en este caso este tiene 10 en la base. Bueno, este tiene un poquito más. Pero si nos fijamos, vemos que la base se va aproximando a un círculo. Es decir, que entre nosotros más vamos dividiendo esa base, vamos aproximándonos a un círculo, y por lo tanto el volumen del prisma se va a aproximar al volumen del cilindro cuando el número de lados de la base aumenta. Y en este caso observamos que es congruente con la conclusión que llegábamos, que el volumen del cilindro es igual al volumen de el prisma, que sería el área de la base por la altura. Lo único que cambia es la fórmula que se obtiene. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. Se te pide que encuentres el volumen de los siguientes sólidos utilizando el área de la base y la altura. Vamos a resolver en este caso el literal C y el literal E. Te invito a que tú intentes resolverlo los demás. Bueno, tenemos que el volumen es igual al área de la base por la altura. ¿Cuánto es el área de la base? En este caso, como el área de la base es pi por radio al cuadrado, entonces observamos que el radio es 6 centímetros. Entonces el área de la base va a ser pi por 6 al cuadrado. Centímetros cuadrados, ¿verdad?
siempre no hay que olvidar las unidades. Entonces el área de la base va a ser 36 pi centímetros al cuadrado. Por lo tanto, el volumen va a estar dado por 36 pi centímetros al cuadrado multiplicado por la altura, que en este caso es 15 centímetros. Y ahora, haciendo esa multiplicación, eso lo podemos hacer aparte, multiplicar 36 por 15, 6 por 5, 30, llevo 3, 3 por 5, 15 y 3, 18 y 36. Entonces al final eso me queda 540 pi centímetros al cubo, y esa sería la solución. En el caso de este ejercicio, el prisma creo que es cuadrangular, el volumen sería de la misma forma, área de la base por la altura. El área de la base sabemos que es lado por lado, que es 3 por 3, 9 centímetros cuadrados, y la altura que es 8, por lo tanto el volumen sería 9 centímetros al cuadrado por 8 centímetros, y 9 por 8 sabemos que es 72 centímetros cúbicos, y ese sería el volumen de este prisma cuadrangular. En el caso de esta figura me está diciendo en este caso que el área es 8 centímetros cuadrados y la altura es 4 centímetros. En este ejercicio solo lo que tienen que aplicar para encontrar el volumen es la fórmula área de la base por la altura. No importa, solo como ya me dan el área y ya me dan la altura, entonces solo lo sustituyen y encuentran el volumen. Una vez que ya trabajaste los ejercicios en el libro de texto, te invito a que en la página 150 del cuaderno de ejercicio resuelva los problemas que se te plantean. Recuerda que los problemas planteados van a ser similares a los procesos que has realizado en el libro de texto. Espero que estas orientaciones sean de mucha utilidad y hasta un próximo video.